Día número 28. Ahí en esa loma he pasado la noche. El nombre de la cima es Saitzaberra. Es un 1400. Y ya he bajado y retomo el camino del GR. Dirección Ochagavía. El plan de hoy es andar. Andar y andar. No sé dónde voy a dormir tampoco hoy. La idea es llegar a Ochagavía ahora en un par de horas y desayunar algo y continuar y avanzar lo que pueda. 37 grados dan en Ochagavía y de hecho ahora mismo ya no son ni las 8 y se nota, el aire ya es caliente. Ochagavía, 16 kilómetros, 4 horas. Madre mía, 4 horas. O sea que digo yo para desayunar, ¿no? Llego a las 12. Bueno, pues nada. A las 12 llegaré, a ver si puede ser un poco antes. Comenzamos la etapa de hoy. Las 4 horas Ochagavía creo que van a ser un poco más, porque tengo delante esto. Y me ha comentado el pastor que por lo menos un par de kilómetros van por el GR. Que aproveche yo para parar, desayunar y tomar algo. Y ya luego ellos se desvían y ya podré seguir a mi ritmo. Pero nada, yo me he tomado ya un par de galletas y un café aguado. Eso ha sido mi desayuno porque es lo que tengo en comida. Y nada, voy en procesión detrás del coche y del rebaño. Porque aquí parado la verdad que no hago nada. Pero vamos que esto va despacio. No hay prisa. Ochagavía, 3 horas y cuarto. Está bien, el cartel decía 4 y teniendo en cuenta el tema del rebaño, que hay un tramo frenado, 3 horas y cuarto está bien. Que no tengo prisa, pero vamos, con el calor que se prevé hoy, todo lo que pueda avanzar antes de que se meta, que ya se está metiendo. Y ahora una parada para comer y beber algo, vamos, para desayunar, que falta me hace. Saliendo de Ochagavía con 30 y algo grados, pero bueno, he podido comprar comida, tomar algo frío, comer, y próximo destino Iriberri, Villanueva de Azcoa, 20 kilómetros, 6 horas y media según el cartel. Eso sí, tengo ahora una cuesta considerable y son las 12 de la mañana. Mochila llena de agua, llena de comida, 12 de la mañana, 30 y algo grados. Vamos, un paseo me estoy dando por aquí, por la zona. 2 de la tarde. Faltan 17 kilómetros para llegar a Iriberri. No tengo claro si voy a llegar hoy, me voy a quedar cerca, llego, paso de largo. El tema es el calor que hace. Me he echado ahí un rato en una sombra que había a descansar porque todavía no había hecho la digestión de lo que había comido hace un rato. Y me he quedado dormido. Simplemente mi intención era cerrar los ojos, pero me he quedado dormido media hora. Que no pasa nada, vamos, que me da exactamente igual. Si me he quedado dormido será por algo, ¿no? Será que lo necesitaba. Y bueno, pues a ver. Es imposible que se capte con la cámara, como es lógico, pero vamos. Esto ahora mismo es un horno. Esto es un horno.
Iriberri 5 horas. Pues nada. Vale, pues este es el tema, con razón. 34 y por la tarde 35. Por la tarde 35. Alteración. ¿Qué dice ahí? Alteración debido a temperatura, no sé qué. Está por la... Y ya mañana cae, claro, de 35 cae a 26. Y nublado. Y el sábado, el domingo, lluvia. Nada que ver con esto. Pues nada, he pillado una ola de calor. ¿Qué le vamos a hacer? Yo que pensaba que en Cataluña me había quitado ya de la parte de calor. Y me estoy comiendo en Navarra otro tanto de lo mismo. Es lo que hay, como siempre digo. Ya está, no hay más historia. Iriberri, 7 y 10 de la tarde. Se ha hecho de roca Iriberri. Me ha costado llegar aquí, con el día que he pasado de calor. Pero bueno, ya estoy aquí. Saliendo de Iriberri a las 8 de la tarde. Normalmente a esta hora estoy ya más que empaquetado. Bueno, ha habido algún día que termina a las 9, pero vamos. Pero es que ahora mismo, con el aire que sopla y la temperatura que hace, ahora mismo es maravilloso andar. Entonces he decidido que voy a seguir un poco más y me quito ya kilómetros de la etapa de mañana. Queda 1 hora y media de luz, tampoco me queda mucho más de andar. Pero un poco más sigo. Bueno, pues 39 kilómetros con 20. Vamos, 40 kilómetros. Fin de la etapa de hoy.